Ya está grabando. Buenos días a todos. Mi nombre es María Juliana Aldana Hoyos. Soy residente de pediatría de primer año y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fisiopatología del arresto cardíaco. ¿Qué se entiende por arresto cardíaco? Es el cese de la actividad cardíaca mecánica que está determinada por la ausencia de una circulación efectiva, es decir, no vamos a encontrar un pulso central palpable y se va a asociar a una ausencia de respuesta y a apnea. En cuanto a la epidemiología, cuando valoramos el arresto cardíaco desde el punto de vista extrahospitalario, realmente este es raro en niños y en adolescentes. Cuando nosotros vamos a comparar las incidencias en cuanto a la población adulta y a la población infantil, podemos ver cómo la incidencia en la población infantil varía de 2,28 a 8 casos por cada 100.000 niños y cómo en la población adulta es mucho más elevada, con 50 casos hasta 126 casos por 100.000 adultos. El arresto cardíaco se asocia a alta mortalidad con unas secuelas neurológicas severas. Representa solo el 1,5 a 2,2% del total de arrestos cardíacos y en los pacientes pediátricos menores de un año pueden corresponder a un 44 a 64%. Cuando se evalúan las tasas de supervivencia del arresto cardíaco, vemos que cuando son por ritmos desfibrilables, estas tasas de supervivencia pueden ser mayores, que si la vemos en recién nacidos es del 2,6%, en los niños de 7,8% y en los adolescentes puede ser del 24,5%. Cuando se compara con los ritmos no desfibrilables, estas tasas de supervivencia disminuyen. En los niños hasta un 3,8%, en los adultos jóvenes hasta un 3,2% y en los adultos, hasta un 1,6%. Este fue un estudio observacional prospectivo que se desarrolló en Japón. Este estudio reveló resultados más favorables en los niños que presentaban un arresto cardíaco en comparación con los adultos, con una tasa de supervivencia del 8% frente al 5%, además de una mejor función neurológica en el 2% frente al 1% de los adultos. En esta tabla se representan las principales características que podemos ver del paro cardíaco extrahospitalario y podemos ver cómo en diferentes grupos de edad, tomando en cuenta a los infantes, a los niños, adolescentes y adultos, las mejores tasas de supervivencia se encontraron en los adolescentes y esto podría estar relacionado con diversos factores. Uno, que la mayoría de estos factores se llevaron o se presentó el arresto cardíaco a nivel de espacios públicos, lo cual favorecía que se presentaba una mayor probabilidad de que hubiesen testigos que presentaran ese evento. También se asociaba a una mayor prevalencia de ritmos desfibrilables. Como lo vimos anteriormente, esto mejora la tasa de supervivencia y además la posibilidad de adquirir un DEA de una forma temprana y rápida para poder instaurar el manejo. Como lo mencioné anteriormente, entonces, en cuanto al pronóstico neurológico, vemos que fue del 1 al 2% de los infantes, del 4% en los niños y del 11 al 16% en los adolescentes, que en comparación pues con los adultos fue mayor. Ya cuando vamos a ver el arresto cardíaco desde el punto de vista intrahospitalario, se han desarrollado diferentes y varias investigaciones de reanimación cardiopulmonar pediátrica a nivel intrahospitalario con seguimiento a largo plazo de estos pacientes para poder evidenciar y cuáles fueron las consecuencias, digamos, neurológicas y cuál fue los resultados en estos pacientes. Se ha podido establecer que la RCP pediátrica y el soporte vital avanzado puede ser eficaz en nuestra población pediátrica y de todos estos estudios se logró visualizar cómo casi 2/3 de los pacientes que presentaron un paro cardíaco fueron reanimados con éxito, logrando alcanzar un retorno a la circulación espontánea sostenida. La mayoría de estos eventos intrahospitalarios, cuando se valoraron su sitio de presentación, fueron en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Eran pacientes que ya tenían enfermedades progresivas que amenazaban la vida, a las cuales ya se les había instaurado un tratamiento, pero no hubo una adecuada respuesta a esto.
y se ha encontrado además que estos pacientes que tienen los paros cardíacos intrahospitalarios pueden presentar mejores tasas de resultados neurológicos y de supervivencia, y esto está relacionado porque son pacientes que están monitorizados, que están bajo una vigilancia clínica estricta, en las que las medidas tanto de reanimación básica como avanzada se hacen de una manera más oportuna y más eficaz. Las causas más importantes de los eventos cuando se estudiaron fue una insuficiencia respiratoria progresiva o un shock circulatorio progresivo. En cuanto a la etiología, realmente la etiología en la población pediátrica principalmente se da por episodios o eventos de asfixia. También se ha asociado a las fallas respiratorias progresivas o casos de shock. El episodio de asfixia va a generar una hipoxemia y una hipercapnia sistémica que se va a traducir o va a generar como consecuencia acidosis, bradicardia e hipotensión, que finalmente va a terminar en un paro cardíaco por asistolia. Se han evaluado o encontrado otros mecanismos menos comunes asociados, como son las arritmias, entre ellas la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. Realmente la incidencia de estas alteraciones eléctricas cardíacas se presentan o aumentan con la edad, y en presencia de pacientes que presenten anomalías genéticas en los canales iónicos a nivel del miocardio. Se encontró que se pueden presentar estas alteraciones o estas arritmias en pacientes en en un 27% cuando se está llevando a cabo la reanimación, pero como evento inicial en el 5 al 15% de los casos. En cuanto a los menores de un año, podemos encontrar como causas el síndrome de muerte súbita del lactante, malformaciones congénitas, complicaciones de la prematurez, obstrucción de la vía aérea, una enfermedad respiratoria o sepsis. Y en los mayores de un año ya podemos ver causas traumáticas, entre estas podemos encontrar el ahogamiento o también intoxicaciones. En niños previamente enfermos están las infecciones respiratorias, un paciente con insuficiencia cardíaca o con arritmias, y a nivel circulatorio, shock séptico o hipovolémico distributivo. Entonces, cuando hablamos de un paro cardíaco arritmogénico, en el cual se va a presentar o a manifestar con una fibrilación ventricular o con una taquicardia ventricular rápida, tenemos que este puede ser secundario a anomalías cardíacas congénitas que puedan generar una isquemia miocárdica, en el caso de anomalías a nivel de las arterias coronarias, también canalopatías genéticas que favorezcan la progresión o el desarrollo de un síndrome de QT prolongado, miocardiopatías familiares como una displasia del ventrículo derecho hipertrófica, una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía que favorezca la ritmogénesis, también enfermedades de depósito mitocondrial, y ya dentro de las cardiomiopatías adquiridas, estas pueden ser por fármacos o toxinas que puedan generar un síndrome de QT largo por fármacos. Dentro de algunos fármacos tóxicos encontramos la doxorubicina, por ejemplo, eventos hipóxicos isquémicos donde se dé un suministro inadecuado de oxígeno al miocardio, lesiones quirúrgicas en procedimientos quirúrgicos a nivel cardíaco o fibrilación ventricular que pueda ser inducida de manera mecánica. Dentro del punto de vista del paro cardiomiopático mecánico, tenemos que esto va a generar una disfunción cardíaca hipóxico-isquémica con un shock cardiogénico y un paro cardíaco asociado. Aquí los pacientes pueden presentar asfixia, pueden presentar episodios de isquemia que van a generar este paro, asociado a alteraciones metabólicas como una hipoglucemia, una hipocalcemia, una acidosis grave, y diversos fármacos como son los beta bloqueadores, calcioantagonistas o barbitúricos que puedan generar el arresto cardíaco. Ahora vamos a hablar un poco de la fisiología cardiovascular para comprender cuáles son esas alteraciones tanto hemodinámicas, neurohormonales y metabólicas que se presentan en el arresto cardíaco. Entonces, sabemos que la función principal del sistema cardiovascular va a ser suministrar productos esenciales para la función metabólica orgánica y también favorecer la eliminación de productos de desecho metabólico desde los tejidos. De esta manera,
a comprender, actúa como se considera que son dos bombas en serie, una sería el ventrículo derecho y la otra que derecho lo que hace es llevar ese flujo sanguíneo hasta a través de la circulación pulmonar y el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica. Posteriormente se van a generar toda esta red de tubos, por decirlo así, que transportan la sangre hacia y desde los tejidos y es muy importante reconocer cuál es la anatomía vascular porque como sabemos los vasos sanguíneos se caracterizan por tener tres capas, una es la capa endotelial que está formada, la capa íntima que está formada por células endoteliales, solo tiene proceso, una función de barrera, sino que también cumple con funciones metabólicas a nivel vascular. Es importante presentes las células musculares lisas, que son las que van a regular el tono vascular, tanto constricción como vasodilatación, pueden presentar como en secundario alteraciones en movimientos como tal de fibroblastos, colágeno o fibras elásticas. Entonces, para hablar un poco de los componentes del gasto cardíaco, estos son elementos realmente interdependientes, entre ellos tenemos la contractilidad miocárdica, la precarga, la poscarga, la función diastólica y la frecuencia cardíaca. Como le mencioné, son elementos que dependen y funcionan de forma dependiente. ¿Y esto qué significa? Que si en uno de estos componentes podemos encontrar una anormalidad, puede ser causada o que esté compensado uno de estos elementos, puede ser otro de estos componentes. Hablando ya desde el punto de vista específico de la frecuencia cardíaca, valores elevados de la frecuencia cardíaca van a sugerir un flujo inadecuado en ausencia de otras causas, como la fiebre o las arritmias. Es importante tener en cuenta que en nuestra población pediátrica, la alteración o inicialmente la alteración del gasto cardíaco va a llevar a una respuesta mediada por varoreceptores. Estos varoreceptores van a generar una serie de señalizaciones que van a elevar el tono simpático y esto dado por la secreción de diversas catecolaminas circulantes. Estas catecolaminas van a generar una de las respuestas compensatorias principales en la población pediátrica, que es la taquicardia, y va también verse un efecto asociado que es el aumento de la contractilidad cardíaca y de la vasoconstricción arterial y venosa. Es algo importante recalcar que a diferencia de los adultos, en los niños, especialmente en la primera infancia, las primeras etapas de la vida, este gasto cardíaco va a depender sobre todo de la frecuencia cardíaca, de su incremento y realmente menos del volumen latido. Ya con toda la madurez del sistema cardiovascular, ya componentes como la precarga y la poscarga van a influir en el gasto cardíaco. Hay que tener en cuenta además que cuando se da una estimulación prolongada por todos estos factores de las catecolaminas que se liberan, secundaria a esta alteración hemodinámica inicial, va a generar una regulación a la baja de los receptores adrenérgicos y ya estos pacientes no van a tener ese mecanismo compensatorio y pueden presentar o una frecuencia cardíaca que es considerada como anormalmente normal o pueden llegar a un episodio de bradicardia. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en un contexto que vamos a una hemodinamia alterada, dado por una presión de pulso estrecha, por pulsos centrales filiformes, por un llenado capilar prolongado y que un paciente esté somnoliento y ya tenga una frecuencia cardíaca que esté normal o baja, es un signo de que este paciente nos puede hacer un colapso cardiovascular inminente. Y antes de progresar a eso, también hay que tener en cuenta que la taquicardia puede agravar la disfunción diastólica porque reduce el tiempo de llenado ventricular y por lo tanto ese volumen sistólico se va a ver también afectado y disminuido.
En cuanto a la precarga y la poscarga, entonces la precarga se relaciona con la fuerza neta del estiramiento de todas esas fibras musculares ventriculares al final de la diástole. Esto que va a favorecer que se dé una tensión mayor a nivel de las paredes ventriculares con una mejora al momento de la sístole. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo con el aumento progresivo de la diástole hay un aumento también paralelo de la sístole, sin embargo llega un punto en el que ya por más que aumente la diástole, esa tensión de la pared ventricular no puede verse aumentada y entra en una fase MZ. Esto está explicado por la ley de Frank-Starling, que explica pues cómo son todos estos cambios que se presentan. Hay factores que van a influenciar en la precarga, entre ellos tenemos el volumen sanguíneo, la capacitancia venosa, la presión intratorácica, el tiempo de llenado. Por eso la taquicardia, como mencionamos anteriormente, pueden disminuir ese tiempo de llenado ventricular y afectar pues el volumen sistólico. También casos de disfunción diastólica o una restricción pericárdica que no favorezca una adecuada relajación de esos ventrículos para su llenado son importantes y aquí podemos ver cómo estos factores pueden influenciarnos a que un paciente pueda tener una alteración en su gasto cardíaco y finalmente poder llegar a un arresto cardíaco como tal. En cuanto a la poscarga, esta es la fuerza neta que se opone a ese acortamiento de la fibra del ventrículo izquierdo durante la eyección ventricular y se va a cuantificar como la tensión de la pared del ventrículo izquierdo. Si lo vemos desde el punto de vista ventricular izquierdo, vemos o se define como esa presión en la aorta que debe ser superada por el músculo ventricular izquierdo para poder propulsar la sangre hacia el nivel sistémico. Digamos que también puede ser entendida como esa resistencia vascular sistémica. Ya hablando desde el punto de vista de la función diastólica, este es el periodo que transcurre entre el final de la eyección aórtica con el cierre de esa válvula aórtica hasta el inicio de la tensión ventricular que va a generar el siguiente latido. La regulación de la función diastólica va a ser secundaria a procesos activos y pasivos. Dentro de los procesos activos tenemos la regulación de los niveles de calcio a nivel intracelular y dentro de los procesos pasivos tenemos ya afectación de esa rigidez ventricular, de factores externos que puedan afectar esa función diastólica o la viscoelasticidad de la matriz extracelular. Ahora vamos a hablar de la contractilidad. Este es un proceso pues muy relevante para que se dé una adecuada eyección a nivel de esos ventrículos. Entonces es importante tener en cuenta que pues va a llegar un potencial de acción a nivel del miocardio. Eso va a generar una despolarización a nivel de la membrana, donde va a llegar o se va a propagar hacia el interior de la célula a través de estos túbulos T. Se va a llevar una activación de estos canales de calcio tipo L que van a favorecer la entrada o el influjo de calcio del espacio extracelular hacia el espacio intracelular y el aumento de las concentraciones de calcio a nivel intracelular va a favorecer además la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico a través de estos canales de rianodina con la consecuente pues aumento y concentración de calcio a nivel intracelular. Y esto es muy relevante porque se necesita de calcio para que a nivel de los miofilamentos, la actina y la miosina pueda generarse un cambio conformacional en el que se puedan unir estos dos miofilamentos y se pueda llevar a cabo la contracción miocárdica. Dentro de hay efectos del sistema nervioso autónomo en el corazón que puedan generar un aumento de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad y de la velocidad de conducción. Ya en el proceso de relajación se produce realmente cuando el calcio va a volver hacia el retículo sarcoplásmico a nivel o a través de canales de calcio dependientes de ATP. Por otro lado, este calcio puede también ser liberado hacia el espacio extracelular a través de canales de calcio dependientes de ATP, como podemos ver a este nivel, y de intercambiadores a través de un intercambiador entre el sodio y el calcio.
Entonces tenemos diferentes curvas para aplicar como todos estos conceptos. Una de ellas es la curva de función vascular, que lo que nos permite es describir el efecto que tiene este gasto cardíaco sobre la presión venosa central. ¿Y qué podemos ver acá? Que los aumentos del gasto cardíaco van a disminuir esta presión venosa central y por otro lado, la disminución del gasto cardíaco va a aumentar esa presión venosa central. Cuando se evalúan estas gráficas de acuerdo al influjo o al impacto que tiene el volumen circulatorio, podemos ver que cuando hay situaciones en donde hay depresión de volumen, se va a ver afectado este gasto cardíaco y esta presión venosa central y al contrario, cuando pues hay una expansión de volumen, pueden mejorar estos efectos. En cuanto a la curva de función cardíaca, esta también está explicada por la ley de Frank-Starling que les expliqué anteriormente y explica cómo los cambios de la presión venosa central que podría estar representada en ese llenado diastólico, explica cómo los cambios en la presión venosa central o ese retorno venoso va a afectar el gasto cardíaco. Entonces vemos cómo al aumentarse esa presión venosa central va a haber un aumento en paralelo de este gasto cardíaco. Si vemos, esto va a estar influenciado tanto por la poscarga, la contractilidad y los niveles pues, de la frecuencia cardíaca, porque la taquicardia pues, va a disminuir ese llenado. La poscarga pues, va a generar una resistencia vascular sistémica que va a disminuir o va a afectar como tal esa fuerza de tensión en las paredes y vemos cómo estas curvas de función cardíaca van a verse influenciadas por estos cambios. Entonces, si hay un incremento de la resistencia, esta curva de función cardíaca se va a ver disminuida, pero por si otro lado se va a presentar es una vasodilatación, pues va a haber un aumento de esta curva de función cardíaca. Cuando se toman en cuenta este dos tipos de curvas, realmente el sistema cardiovascular va a funcionar en la intersección de las mismas, tanto de la función vascular y de la función cardíaca. Y cuando valoramos pues el efecto del aumento de la resistencia vascular sistémica sobre estas curvas, podemos ver que el aumento de la resistencia vascular sistémica o de la poscarga va a desplazar ambas curvas hacia abajo moviendo ese estado operativo del sistema, también generando pues ese punto de intersección mucho más bajo. Y por otro lado, si vamos a evaluar los efectos del volumen intravascular, podemos ver cómo la expansión de volumen pues va a aumentar estas curvas de función vascular y cómo la depresión la va a disminuir. Realmente pues vemos que la curva de función cardíaca no se va a ver alterada por esos cambios en el volumen intravascular, pero sí ese punto de intersección entre ambas curvas, pues sí se va a ver afectado de acuerdo al estado pues hemodinámico en el que se encuentra ese paciente. Ya hablando como tal de la fisiopatología del arresto cardíaco, entonces sabemos que esto pues se va a presentar una pérdida abrupta del flujo sanguíneo. Esto va a generar una respuesta a través del sistema nervioso simpático, generando un aumento de la resistencia vascular, va a haber un cierre de los lechos microvasculares y a pesar de que no haya o que hay una pérdida abrupta del flujo sanguíneo, se puede encontrar un flujo sanguíneo anterógrado incluso de 30 a 60 segundos posteriores al arresto cardíaco. Esto está dado hasta un punto en el que el gradiente de presión entre la aorta y el lado derecho del corazón se disipen por completo y también va a existir un gradiente de presión entre la arteria pulmonar y la aurícula izquierda y por tanto también este flujo puede continuar a través de la circulación pulmonar hasta que llega un punto en que ese gradiente se disipa y se pierde. Entonces, como lo mencioné anteriormente, va a haber una activación simpática en la cual se va a liberar noradrenalina y neuropéptido Y. Esta noradrenalina y neuropéptido Y se van a localizar a nivel de las terminaciones simpáticas cardíacas, generando un aumento del tono arteriolar y venoso. Sabemos que posterior al paro cardíaco, el flujo sanguíneo coronario va a disminuir hasta descender a cero,
lo cual pues va a dificultar que toda esa noradrenalina y todos esos mediadores y catecolaminas que les mencioné anteriormente que se liberan puedan eliminarse a través de la circulación. Entonces esta noradrenalina se va a acumular a nivel de los espacios pues miocárdicos, y esto ¿qué va a generar? Pues un efecto prolongado de esa noradrenalina que va a generar una vasoconstricción de toda esa microvasculatura prolongada que va a favorecer episodios de hipoperfusión miocárdica, lo cual va a generar además un aumento de la permeabilidad vascular a nivel de ese miocardio, y eso genera que haya un acúmulo de líquido intersticial generando un edema cardíaco, y aparte de esto, pues va a haber un aumento entre la distancia de difusión del oxígeno entre los capilares y esas células cardíacas por pues el aumento de todo ese volumen o ese líquido intersticial que se presenta. Además, esa hipoperfusión miocárdica conlleva pues al desarrollo de una acidosis intracelular porque hay una escasez del oxígeno, lo cual va a generar primero que el proceso de fosforilación oxidativa para el desarrollo de ATP se disminuya y se detenga, por lo tanto va a haber un agotamiento de las reservas de ATP. Además, este metabolismo anaerobio va a favorecer el aumento del lactato, y este pues lactato va a contribuir a la acidosis. Los estados de acidosis van a favorecer una inactivación enzimática de todas esas enzimas metabólicas que están relacionadas o pues con el metabolismo de los miocitos cardíacos. Y además es importante tener en cuenta que cuando se empieza a descomponer ese ATP, lleva a la concentración y al aumento de fosfato inorgánico intracelular, que junto a la disminución del pH va a disminuir la sensibilidad que tiene la actina y la miosina o estos miofilamentos al calcio. Entonces esto también va a favorecer de que la contractilidad miocárdica en estos pacientes se vea alterada y que el retorno a la circulación espontánea también sea mucho más difícil. Es importante tener en cuenta todos estos procesos fisiopatológicos para darnos cuenta que entre más tiempo un paciente lleve o esté en un episodio pues de un arresto cardíaco y no se haya dado un manejo inicial y óptimo, pues todos estos cambios fisiopatológicos van a afectar cada vez más el funcionamiento cardíaco. Entonces aquí yo ya les había mencionado cómo era la contracción muscular. El importante tener en cuenta pues que al disminuir las concentraciones de ATP se va a ver afectada esta bomba, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, y esto va a conllevar a que se lleve a cabo una serie de alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, hidroelectrolíticas no, electrolíticas a nivel como tal del miocardio. Entonces, lo que sucede es que se va a ver acumulado el sodio a nivel intracelular. Por otro lado, van a estar deprimidas las concentraciones de potasio a nivel intracelular, y por otro lado, va a haber un aumento de todo ese calcio intracelular. Uno, porque se afecta el retículo sarcoplásmico, entonces va a haber una liberación masiva de estos iones de calcio a nivel de la célula, y aparte porque, como sabemos, hay diversos canales que dependen de ATP e intercambiadores de canales, pues tanto de calcio como de sodio, que se van a ver afectados y que van a favorecer como tal la acumulación de calcio a nivel intracelular. Todo esto va a favorecer a un estrés oxidativo que también va a afectar las mitocondrias, generando también un edema mitocondrial. Ya teniendo en cuenta a nivel orgánico global, pues se presenta una isquemia. Esto va a generar una síntesis y una liberación de factor de necrosis tumoral alfa y de interleuquina 1B, que va a generar la activación del sistema del complemento, la liberación de diversas anafilotoxinas, que van a favorecer además la quimiotaxis y activación de polimorfonucleares, el aumento de la permeabilidad vascular sistémica, se activan las cascadas de coagulación, hay activación plaquetaria y se presenta un daño endotelial y tisular. Y aquí en esta gráfica pues podemos ver cómo es todas estas alteraciones como tal que se presentan y que les acabo de explicar anteriormente.
Durante el arresto cardíaco se generan cambios en el flujo sanguíneo, tanto carotidio como coronario. Se ha encontrado que el flujo sanguíneo carotidio disminuye exponencialmente después del inicio del paro cardíaco y que este puede continuar durante 4 minutos, pero va a disminuir a cero posteriormente, mientras que el flujo sanguíneo coronario va a disminuir a cero en 1 minuto, mucho más rápido, y en los siguientes 2 minutos, pues se va a dar un flujo sanguíneo retrógrado hasta que posteriormente, pues ya va a descender nuevamente a cero. A pesar de que este flujo a nivel coronario es retrógrado, hay una presión de perfusión coronaria positiva y esto sugiere o genera la certeza de que esta presión de perfusión coronaria está también determinada por el impacto de la presión intracavitaria del ventrículo izquierdo sobre los microvasos coronarios. Y ya ahora vamos a ver cuál es la asociación de esto con el momento en el que se lleva a cabo la reanimación cardiopulmonar. En cuanto a la hemodinámica que se presenta durante la reanimación cardiopulmonar, entonces nos podemos preguntar cómo la reanimación cardiopulmonar expulsa la sangre a la aorta. Esto ha buscado explicarse a través de unas teorías. Una de ellas es la teoría de la compresión cardíaca, que explica que en el momento en el que se inicia la reanimación cardiopulmonar, el realizar una compresión directa de los ventrículos entre el esternón y la columna vertebral va a generar un gradiente de presión que, si lo vemos desde el punto de vista del ventrículo izquierdo, va a ser un gradiente de presión desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, lo que va a favorecer un flujo de sangre hacia adelante que va a salir desde los ventrículos. Hay otra teoría, que es la teoría de la bomba torácica. Esta lo que explica es que la compresión torácica externa va a aumentar esas presiones intratorácicas y va a favorecer que la sangre fluya desde la circulación torácica hasta la circulación sistémica. Cuando evaluamos cómo es el impacto de esas fases de compresión y de relajación en todo este proceso, podemos encontrar que en el momento de la compresión se lleva a cabo un flujo anterógrado, donde va a fluir la sangre hacia la aorta y hacia la arteria pulmonar, y el flujo retrógrado se va a llevar a cabo en la fase de descompresión, donde se va a favorecer el llenado ventricular derecho a través del retorno venoso. Por eso, una de las características que nos dice que es una RCP de alta calidad es favorecer que esa descompresión se dé adecuadamente para favorecer ese llenado ventricular derecho y que el volumen sistólico pues sea el adecuado. En cuanto a los cambios en las presiones de las arterias aórticas y pulmonares, vemos que en cuanto a la presión de perfusión coronaria, esta suele ser negativa durante la fase inicial de compresión y en el primer minuto de descompresión, pero ya es positiva durante el resto de la fase de descompresión, porque es en ese punto de descompresión donde realmente se da esa perfusión coronaria. En cuanto a la presión aórtica intratorácica, las presiones arteriales sistólicas que se han logrado alcanzar pues con esta RCP están entre los 60 y 80 milímetros de mercurio, y la presión de la arteria pulmonar media ha sido hasta de 40 milímetros de mercurio. Ya desde el punto de vista del gasto cardíaco, cuando logramos una RCP óptima, el gasto cardíaco puede llegar a ser del 20 al 40% del gasto cardíaco previo que presentaba el paciente previo al arresto cardíaco. Es importante reconocer que las arterias coronarias van a recibir el 5 al 15% de esta cantidad de flujo sanguíneo. Cuando evaluamos el flujo sanguíneo carotidio y cerebral, este flujo sanguíneo se va a ver reducido drásticamente después de que va a generarse pues el episodio del arresto cardíaco. Cuando se realiza una adecuada reanimación y esta es mayor a 1 minuto y es sostenida, se requiere para alcanzar una meseta de 300 milímetros por minuto, y es importante aquí tener en cuenta que las breves interrupciones van a reducir drásticamente el flujo carotidio y que cuando se va nuevamente a recuperar y a volver a reiniciar toda esa reanimación,
ya va a ser mucho más difícil o se va a tardar mucho más tiempo en recuperar y en restablecerse este flujo carotidio durante la RCP. El flujo sanguíneo cerebral va a depender del gradiente entre la arteria carótida y la presión intracraniana. Cuando se genera una RCP óptima, se ha encontrado una presión de perfusión coronaria de 25 milímetros de mercurio y esto está asociado con un flujo sanguíneo cerebral y con niveles de ATP que pueden llegar a ser del 60% respecto al flujo previo y que cuando retrasamos en más de 6 minutos esa reanimación cardiopulmonar, ya se van a requerir presiones de perfusión coronaria mucho mayores para que van a estar relacionadas también con el flujo sanguíneo cerebral. Ya desde el impacto o que tienen las ventilaciones en este proceso de reanimación cardiopulmonar, es importante tener en cuenta que cuando hay un arresto cardíaco, pues el flujo pulmonar también se va a ver afectado. Este va a verse disminuido en un 10 a un 25% este flujo sanguíneo pulmonar. Por lo tanto, de aquí podemos inferir que va a haber una disminución o una necesidad menor de que la tasa de ventilación sea menor para lograr un adecuado intercambio gaseoso. Erróneamente, durante la reanimación cardiopulmonar, se suele hiperventilar a los pacientes y esto tiene consecuencias negativas porque se va a barrer mucho CO2, va a generar una hipocapnia y eso va a tener una influencia en la disminución de la presión de perfusión coronaria y cerebral. Por eso, debemos estar muy cuidadosos a la hora de ventilar los pacientes durante la reanimación y no hiperventilarlos. La ventilación a presión positiva también puede no favorecer el desarrollo de una presión negativa intratorácica y esto puede inhibir el retorno venoso al ventrículo derecho. Otra razón más por lo cual debemos evitar la hiperventilación. Hablando desde el punto de vista pediátrico, las causas de asfixia son las más comunes. Inicialmente, pues se va a dar ese paro respiratorio, donde la sangre va a continuar fluyendo a los tejidos, pero se va a generar una acumulación de CO2 y va a aumentar la producción de ácido láctico, lo cual va a llevar a una hipoxemia y una acidemia y finalmente el arresto cardíaco. Por eso las respiraciones de rescate inicial en esos pacientes que tienen paros respiratorios son fundamentales para llevar una reanimación exitosa y evitar pues una progresión a un paro ya como tal cardiorrespiratorio en aquellos que iniciaron por una asfixia. Y el aumento de la relación entre las compresiones y ventilaciones reduce pues la interrupción de las compresiones, por eso se ha llegado a la conclusión de que debe ser la tasa, que si son pues dos personas de 30 compresiones por dos ventilaciones, si es una persona, perdón, 30 compresiones por dos ventilaciones y una persona y dos personas de 15 compresiones por dos ventilaciones. Entonces, hay unas fases del arresto cardíaco. Estas son la fase del prearresto, la fase sin flujo, la fase de bajo flujo y la fase de posresucitación. Esto es importante para poder clasificar estas fases porque cada una va a tener una fisiología y una fisiopatología distinta. Por tanto, las estrategias de tratamiento en cada una de estas fases son diferentes. En el caso de la fase de prearresto, son los eventos que van a llevar al arresto cardíaco, que pueden ser factores de riesgo ambiental, condiciones pues patológicas previas. Podemos encontrar pues aquí casos de insuficiencia respiratoria o un shock cardiovascular que esté establecido y que nos pueda progresar a un paro, a un arresto cardíaco. Entonces aquí es muy importante identificar y tratar todos esos factores de riesgo haciendo un manejo oportuno y evitar que nuestros pacientes progresen a un arresto cardíaco. La fase de no flujo es el arresto cardíaco como tal, que no ha sido tratado porque aún no ha sido reconocido. En este punto, pues hay un suministro insuficiente de oxígeno a los órganos, hay una presión de perfusión coronaria baja, hay un flujo insuficiente a los órganos críticos y aquí pues lo más importante es reconocerlo e iniciar todas las medidas de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas. Ya en la fase de flujo bajo es cuando se da inicio a la RCP como tal. Aquí, pues lo más importante es realizar pues las compresiones torácicas y las ventilaciones que deben ser adecuadas para proporcionar
una adecuada perfusión coronaria y una adecuada perfusión cerebral. Debemos determinar rápidamente el ritmo en el que se encuentra nuestro paciente para realizar una desfibrilación inmediata, pues si está indicada en ese momento. Y digamos que la premisa que debe estar en nuestra mente y no se nos debe olvidar es empujar fuerte, empujar rápido, minimizar las interrupciones, permitir el retroceso total del pecho y no ventilar demasiado para que logremos una RCP de alta calidad y que pueda impactar positivamente en nuestros pacientes. Las fases de post-reanimación realmente pues son todos los cuidados post-reanimación que van a estar relacionados con todas esas alteraciones metabólicas, con todas esas alteraciones neurohormonales que resultan de toda esa fisiopatología que les expliqué anteriormente. Tener en cuenta, pues, que aquí debemos hacer un adecuado manejo de la temperatura, mantener unos niveles adecuados de glucosa, un control, pues, de la tensión arterial y lograr, pues, una ventilación óptima. Aquí lo importante es evitar pues que todas esas células que pues resultaron lesionadas, que en aquellas que presentaron pues ya muerte celular, todo ese proceso inflamatorio de apoptosis que se presenta, pues podamos regularlas y que no progresen más y no tengan pues consecuencias nefastas en nuestros pacientes. Y ya finalmente, pues digamos que en etapas más prolongadas está indicada pues ya una rehabilitación integral en nuestros pacientes. En cuanto a las medidas de soporte vital, tenemos pues el soporte vital básico y avanzado. Aquí es muy importante pues tener en cuenta cómo es la cadena de supervivencia. Este es el conjunto de acciones que son sucesivas y que deben ser coordinadas, que van a permitir salvar una vida y mejorar no solo, o sea, no es solo salvar la vida, sino que nuestro paciente tenga una calidad de vida adecuada en ese tiempo y que la persona, pues de toda persona que es víctima de una emergencia cardiorrespiratoria. Entonces podemos ver que esta cadena de supervivencia se divide en aquella pues que es a nivel intrahospitalario o extrahospitalario. Vemos como a nivel intrahospitalario, pues lo más importante es hacer una vigilancia, un reconocimiento de todos esos eventos previos que me pueden llevar al evento del arresto cardíaco para hacer una prevención temprana. Ya cuando se presenta pues el evento, hacer una activación de la respuesta de emergencias, que si ustedes lo ven, pues es muy similar realmente al paro cardíaco extrahospitalario. Debemos iniciar una RCP de alta calidad. Debemos realizar pues una reanimación inicialmente a nivel extrahospitalario básico y ya cuando el paciente pues se activa todo ese sistema de emergencia se puede hacer avanzado, continuar con los cuidados posparo cardíacos y finalmente pues la recuperación de nuestros pacientes. Entonces tenemos que el soporte vital básico va a implicar un enfoque sistemático en la cual nos va a dar herramientas para evaluar inicialmente a nuestro paciente, activar todos esos servicios médicos de emergencia y un inicio de esa RCP efectiva. En cuanto al soporte vital avanzado, este va a proporcionar, por otro lado, un enfoque estructurado para la evaluación y el tratamiento ya del paciente pediátrico grave, donde va a presentar una dificultad, una falla respiratoria, un shock, arritmias, un paro cardíaco y o respiratorio. Y en cuanto a los algoritmos de atención de ese soporte vital, inicialmente vamos a hablar del soporte vital básico. Este lo vamos a dividir el algoritmo si es un algoritmo para un solo reanimador o para dos reanimadores, porque de esto va a diferir la tasa de ventilación y compresiones de los pacientes. Entonces, siempre muy importante para todos tener en cuenta la seguridad de la escena, verificar si nuestro paciente responde o no responde a los estímulos, solicitar ayuda y activar inmediatamente el sistema de respuestas de emergencias. Posteriormente vamos a evaluar si nuestro paciente respira o no respira o si se encuentra en un gasping y ver si tiene pulso o no tiene pulso, pero esto no debe demorar más de los 10 segundos, porque recuerden que el inicio de la RCP óptima
en un proceso temprano, pues va a evitar también esta fisiopatología que va a traer peores consecuencias en nuestros pacientes. Entonces, en aquel paciente, pues que tiene su respiración normal y que se siente su pulso, pues debe darse una vigilancia continua hasta que, pues digamos, el sistema de emergencias acuda. Pero en el caso del paciente en el cual no respira adecuadamente, pero aún tiene ese pulso, pues estamos ante un paro respiratorio. En este caso, debemos iniciar ventilaciones. Debe darse una ventilación cada 2 a 3 segundos para poder lograr una frecuencia respiratoria de 20 a 30 respiraciones por minuto. Explicándoles anteriormente y tener en cuenta de evitar la hiperventilación por las alteraciones que trae esto a su vez en cuanto al impacto del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Ya si cuando vamos a evaluar el pulso, que no debe ser más de 10 segundos, si vemos una frecuencia cardíaca que está por debajo de los 60 minutos, pues debemos, con signos de perfusión, de poca perfusión, vamos a iniciar las medidas de reanimación cardiopulmonar y en el otro caso, pues vamos a continuar ese soporte como tal ventilatorio y si no llega un punto en el que el paciente no presenta pulso, pues iniciar las compresiones. Es importante tener en cuenta o realmente tener claro si evidenciamos o no en el momento en el que el paciente presentó su colapso, porque si es así, podemos inmediatamente llamar y activar el sistema de emergencia si no se ha hecho anteriormente, pero de lo contrario, si no hemos evidenciado ese momento inicial del colapso, debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar, que en este caso, como estamos hablando de una sola persona, se deben dar ciclos de 30 compresiones por 2 ventilaciones. Ya si contamos finalmente pues con otra persona, esos ciclos pueden ser llevados a cabo de 15 compresiones por 2 ventilaciones. Y en el momento en que ya esté disponible el desfibrilador externo automático, pues se va a usar para evaluar ese ritmo cardíaco y si este ritmo cardíaco es desfibrilable o no es desfibrilable. Si es desfibrilable, pues se va a llevar a cabo una descarga. Igual se debe continuar esa reanimación cardiopulmonar inmediatamente por 2 minutos con las relaciones de ventilaciones, compresiones, como les mencioné anteriormente. Ya probablemente en este punto pues vamos a tener otra persona que esté en ese momento y en el caso de pues que no sea un ritmo desfibrilable pues debemos continuar esta reanimación cardiopulmonar con las compresiones y ventilaciones. Ya la diferencia realmente en cuanto a dos personas que están presentes en el momento pues de la cena, vamos a hacer igual la misma valoración inicial. Lo importante aquí es que una persona se va a encargar de estar junto al paciente e iniciar las compresiones y ventilaciones en una relación de 30-2, mientras que la otra persona se encarga de activar el sistema de emergencias. Cuando ya lo ha activado, se une pues al proceso de las compresiones ventilaciones y se va a hacer pues a la tasa de 15-2. Igualmente pues se va a valorar o se va a chequear el ritmo si es desfibrilable o si no es desfibrilable. Entonces vamos a tener, aquí ya vamos a hablar o pasar al algoritmo de la reanimación avanzada, pero vamos a tener en cuenta cuáles son las características de una RCP de calidad para favorecer ese flujo sanguíneo a nivel cerebral, a nivel coronario y de los órganos críticos para mejorar esas tasas de supervivencia de nuestros pacientes. Entonces, uno, que debemos realizar una adecuada compresión, por lo menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax. Debemos minimizar la interrupción de las compresiones. Debemos generar cambios en las personas pues, que están realizando esta compresión para evitar la fatiga y pues evitar la hiperventilación y que con cada compresión logremos por lo menos una frecuencia cardíaca que oscile entre los 100 a 120 latidos por minuto. Entonces tenemos que cuando ya pues hemos iniciado la reanimación cardiopulmonar, debemos pues dar la ventilación con los dispositivos de bolsa mascarilla.
con una FiO2 por lo menos del 100%. Debemos evaluar lo más pronto posible ese ritmo de nuestro paciente, que si es desfibrilable, es decir, una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, debemos realizar la descarga. Esta descarga se hace una dosis de 2 joules por kilo. Vamos a continuar con esa reanimación cardiopulmonar con las características que mencioné anteriormente. A los 2 minutos vamos a evaluar la presencia de pulso y cómo está ese ritmo cardíaco. Si es un ritmo que es desfibrilable, ya como nos encontramos en la segunda descarga, entonces en este punto, pues ya la dosis puede aumentarse a 4 joules por kilo. Además, importante tener en cuenta que vamos a iniciar el manejo con fármacos como lo son la epinefrina, que se da a una dosis de 0,01 miligramo por kilogramo y que se va a continuar administrando cada 3 a 5 minutos. Volvemos a valorar el ritmo y de acuerdo a si es desfibrilable o no, pues vamos a continuar con todas estas medidas. Si el paciente, a pesar de esta tercera descarga, no retorna a la circulación espontánea, vamos a hacer uso de un segundo medicamento, que ya será un medicamento antiarrítmico, como lo es la amiodarona o la lidocaína, y ya debemos preguntarnos cuáles son esas posibles causas que nos están llevando a un arresto cardíaco y que pueden ser reversibles. Entonces, que las vamos a ver ahorita más adelante. Ya en el caso de los pacientes que inicialmente no tienen un ritmo desfibrilable, como lo es la asistolia o la actividad eléctrica sin pulso, en estos casos pues no vamos a generar ninguna descarga, debemos continuar con la RCP, pero vamos a iniciar más tempranamente la adrenalina, la misma dosis que les mencioné, y se va a dar cada 3 a 5 minutos. Debemos continuar con la reanimación cardiopulmonar, siempre pues valorando a los 2 minutos el pulso y el ritmo, y además de esto, pues evaluar entonces esas posibles causas que pueden ser reversibles y que vamos pues como a evitar para mejorar la respuesta de estos pacientes. Entonces tenemos causas como lo es la hipovolemia, la hipoxia, los hidrogeniones, la hipoglucemia, la hipohipercalemia y la hipotermia, que son conocidas como las 6 Hs, y tenemos las 5 Ts, como son neumotórax atención, un taponamiento cardíaco, resultado de intoxicaciones o una trombosis pulmonar o coronaria. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Juliana. Muy bien. No sé, del doctor ¿me oyen? Sí, señor, sí se escucha bien. Sí, doctor. Primero, en primera instancia, pues primero felicitarle una revisión buscando el objetivo que era la revisión con profundidad de la parte fisiopatológica. Ya haré mis comentarios. El doctor Jaime Arturo, por favor, que nos empiece sus observaciones. Gracias, doctora. Posteriormente yo quiero resaltar el esfuerzo de Juliana. Vea, Jaime, no es fácil presentarse un tema de intoxicación por inhibidores de la acetilcolinesterasa muy bien revisado a las 8 de la mañana y luego a las 11 todo lo que tiene que ver con arresto cardíaco. Entonces, hace un doble esfuerzo y unas excelentes presentaciones. Como dice el adagio, a lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. Algunas cosas pertinentes a las vivencias nuestras y a la práctica de las urgencias en urgencias. Es que eso es clave. Y es alertar a los equipos que, bueno, el arresto cardíaco se da o por déficit de la bomba per se, por daño estructural de la bomba, o impacto sistémico que tiene que ver básicamente como un denominador hipoxemia de cualquier naturaleza. Pero hay ciertas situaciones, dentro de todo el ámbito, unas en particular, que amerita alertar a los equipos médicos, especialmente a aquellos grupos de profesionales que van a estar en un cuidado primario en una franja de sus vidas, y tiene que ver con la detección temprana de que algo pasa en esa bomba. A veces, en los lactantes no es fácil determinar si el problema de esa aparente dificultad
dificultad respiratoria se centra en un proceso respiratorio per se o en otra situación. Y quería traer a colación lo que se denominan los criterios de Rose modificados, los de la ARIJA, que son los tradicionales y que tienen unos elementos muy puntuales, pero en pediatría es importante determinar, y me centro específicamente en problema de bomba. Es importante determinar algunos elementos. Y por eso la clasificación de Rose frente a falla de bomba, que es como un proceso de anticipatorio, lo clasifica en 4, pero quería hacer énfasis en lo que uno ve en la práctica de urgencias, en la tríada del lactante, hago énfasis del lactante, en donde la taquipnea, la taquicardia y la hepatomegalia son 3 signos predominantes que deben hacer pensar en que hay falla de esa bomba. Y Ross pues lo clasifica en los 4 tipos. El primero asintomático, el segundo el lactante con taquipnea o sudoración leve durante la ingesta, especialmente cuando el niño tiene la ingesta de biberón o si tiene lactancia, la mamá dice que el niño no le aguanta mucho puesto al pecho, o el niño ya mayor que tiene disnea de ejercicio. Y la clase 3, lactante con taquipnea, sudoración durante la ingesta. Demora mucho, dice el niño, es que especialmente las mamás que tienen oportunidad de comparar, dicen, no, es que mi segundo niño se demora eternidades frente a esto. Las que pueden tienen la opción de esto. Y ya, pues el otro es el niño mayor con cuadro de disnea del ejercicio. Y la clase 4, pues ya obviamente que es falla ya eminente. Entonces, pensar que hay algunos elementos que hacen que el médico esté alerta, especialmente lo que tiene que ver en el lactante, sobre ese niño que la mamá le dice, traigo a mi hijo porque es que se demora demasiado en el proceso de alimentación. El resto, pues hay que entrar, yo creo que fue generosa en la amplitud del tema, porque como dicen, 2 en 1, yo diría 3 en 1 si contamos el de esta mañana, en el sentido de que habló lo que tiene que ver con CPR, reanimación cardiopulmonar. Esa era mi participación frente al tema presentado por Juliana. No sé qué opinen. Doctor Olmer, muchas gracias, doctor Roa. Olmer, lo veo por ahí conectado. Sí, ya estoy. Hágale, pues, Olmer. Pues felicitar a María Juliana. Como dijo el doctor Roa, pues fueron 2 temas bien interesantes y bien revisados. 2 aclaraciones a veces que uno necesita cuando dicen paro, y pues ustedes que ya revisaron el paro, diferenciar entre paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio, porque cuando uno le dicen paro, uno siempre pues mira si es respiratorio o cardiorrespiratorio. El respiratorio pues generalmente no trae mayores inconvenientes, pero el cardiorrespiratorio sí tiene otra serie de implicaciones. Y dentro del paro cardiorrespiratorio, cuando lo describan, también describir el ritmo de paro. O sea, está bien que no lo describan otras personas, sino que ya ustedes como pediatras o como médicos generales siempre describan el ritmo de paro que presentó el paciente, para así documentarse y uno ya se imagina más o menos el contexto y uno ya comienza a buscar etiologías según el ritmo de paro que presentó el paciente. Otro tip, de pronto, la miodarona es un excelente antiarrítmico, le pega a todas, excepto a dos arritmias. Uno, el QTC prolongado, y otro, la torsión de punta, porque precisamente la miodarona prolonga el QTC, entonces está contraindicado en estas 2 arritmias. De resto, la miodarona es excelente antiarrítmico y le pega a todas las arritmias, es como el más killer de los antiarrítmicos. Y tercero, la presión de perfusión coronaria, que es lo que uno siempre busca mantener, y esa es la razón tal vez de que uno persista o dé la dosis de adrenalina para mantener las coronarias perfundidas, que es digamos que la causa de ese paro. Por ahora en pediatría predomina la adrenalina, la vasopresina comienza a tener algunos efectos, sobre todo en paro cardiorrespiratorio de UCI cardiovascular pediátrica, tiene unos estudios interesantes, pero todavía no les da la evidencia para hacerlo de forma generalizada.
existen otros parecidos a la vasopresina, que es la terlipricina, y a veces surgen como alternativas para evitar precisamente las complicaciones después del paro, que son las arritmias, y que precisamente la adrenalina me las podría desencadenar. Simplemente para decir esos 3 comentarios. Muy bien, Olmer. María Juliana, la verdad es que es muy buena revisión. Yo también, pues, obviamente te hago el reconocimiento. Muy importante, cuando hay esas reuniones dobles, pues yo pienso que los CERRES compañeros también deben de considerarlo, ¿no? Porque no es lógico uno hacer 2 presentaciones si se puede diferir la presentación para el miércoles o para el viernes. Me parece que no es que sea condición sine qua non que el R1 tiene que presentar los lunes, lo de R2 los miércoles y lo de R3 los viernes. Me parecería a mí que sería prudente redistribuir las cargas. Eso no significa que se le reconozca el esfuerzo, María Juliana, y que no haya estado bien hecho. Muy bien, la felicito. Desde el punto de vista de la revisión, para mí es muy importante, muy importante tener los conceptos de maduración fisiológicos acerca de esa bomba cardíaca y la importancia que implica las repercusiones que tiene la pobre maduración cuando ese miocardio no está completamente desarrollado desde el punto de vista de la respuesta a la volemia, a la precarga, a una ley de Frank-Starling que no está funcionando adecuadamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y yo le decía énfasis a María Juliana en eso. ¿Por qué? Porque estos pacientes, los menores de 8 años, no nos responden tan efectivamente por la falta de maduración de la fibra muscular miocárdica, está muy bien desarrollada. Entonces, entre más pequeño el niño, va a requerir mayor inotropía, mayor cronotropismo, a diferencia del niño mayor de 8 años, de 10 años, 12 años, que nos responde, gracias a esa ley de Frank-Starling, gracias a esa maduración de miocardio, a esa elongación producto de los bolos de cristaloides que les ponemos para poder nosotros levantar adecuadamente un gasto cardíaco. Y a veces, lamentablemente, los médicos no conocemos la fisiología, entonces dejamos que los mecanismos compensadores sostengan a los niños durante tiempo prolongado hasta que el paciente lamentablemente termina en un paro o un arresto cardíaco, que para mí, desde el punto de vista de la experiencia que tenemos, el arresto cardíaco es o que la familia consulta extremadamente tarde o que el equipo que está atendiendo el paciente no identifica oportunamente las banderas, vallas o los avisos semiológicos que el paciente expresa de una forma progresiva y que nos está enunciando que el paciente va para el paro. Si el paro ocurre intrahospitalariamente casi siempre, no absolutamente, pero es por impericia del grupo médico que no identifica oportunamente todos esos signos clínicos que nos están diciendo que el paciente se está deteriorando. Entonces, es muy importante que los mecanismos compensadores nosotros los apoyemos de una forma precoz y no dejemos que el niño se desgaste, ¿sí? Utilizándolos y que ya sea cuando ya esté inminente el paciente, que ya está en el paro, pues que le vamos a empezar empezamos a pensar en un soporte vasoactivo. Yo pienso que el soporte vasoactivo es uno de los elementos junto con los líquidos con los cristaloides que deben ir casi que de la mano en los pacientes que están críticamente enfermos en el servicio de urgencia. Y creo que cada vez tenemos que perderle más el miedo y a dosis muy pequeñas, pero es para soportar a los pacientes. Tener muy en cuenta eso porque a veces se nos olvida, a veces decimos, no, es que tiene un buen llenado capilar, a veces no, es que tiene buena presión arterial y no estamos identificando precozmente que ese índice de shock, que esa frecuencia cardíaca está en unos rangos que no pueden ser únicamente acomodados o sugestivos que por fiebre o por dolor. Siempre tener en cuenta que la taquicardia en menores de un año, frecuencias cardíacas por encima de 180 o mayores de un año por encima de 160, excepto que tenga beta-2 de por medio, excepto que tenga inotrópicos de por medio, el paciente casi siempre va de la mano de hipovolemia y que la hipovolemia hay que corregirla. Este tema es extremadamente amplio, indiscutiblemente, y me parece que fue muy bien revisado y la felicito, María Juliana, nuevamente. No sé si hay preguntas de los residentes, el R mayor, el R2 o algún aporte que tengan ellos o de los diferentes internos o estudiantes.
Aló. Al parecer no hay, profe. No hay ninguna pregunta, entonces damos por terminado la reunión. No sé si el doctor Roa tiene algún otro comentario adicional. Gracias, gracias, Jaime, gracias. Ok, listo, doctor Roa. Bueno, María Juliana, muchas muy bien, gracias. muy bien. Hasta luego. Muchas Hasta gracias, hasta luego. luego. A Chao, ustedes. profesor. Hasta luego. Hasta luego, bebé Chao. Ay, lindo. tan Chao, lindo. bebé lindo. Jenny, ¿sigues ahí? Jess, pero ya me voy. Chao. Ve, Dímelo. no, yo no sabía que se podía cambiar el día. Yo juraba que Pues era como que... ancestralmente, no, lo que no hay es que dejarte meter como tantas revisiones. Sí, obvio, no, pero es que, marica, no, igual, Pero es que eso casi nunca ocurre. O sea, eso es usualmente, si cierto. toca revisar, por ejemplo, los